Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado muchísima expectación y curiosidad, especialmente entre los seguidores de la exitosa serie turca Erkay. Vamos a desvelar, o al menos intentarlo, los secretos más íntimos de Halil İbrahim y Esla. Si han escuchado bien, la pareja que conquistó nuestros corazones y nos mantuvo al borde del asiento con sus complejas historias. En este vídeo vamos a explorar los aspectos menos conocidos de su relación, de sus vidas, de esos rincones que quizás no se mostraron explícitamente en pantalla pero que marcaron profundamente su destino y su amor. Antes de empezar a desgranar todos estos detalles jugosos, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cliquean en ese botón rojo de suscripción y activan la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y apasionante sobre sus series y personajes favoritos. Ahora sí, vamos al lío. Cuando pensamos en Halil İbrahim y Esla, inmediatamente nos viene a la mente la fuerza, la pasión, pero también el dolor y la lucha. Sus vidas estuvieron marcadas por la venganza, por la traición, por las expectativas familiares y por un amor que tuvo que superar obstáculos monumentales. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos más allá de las cámaras? ¿Cuáles fueron esos secretos íntimos que moldearon su carácter y su relación? Empecemos por Halil İbrahim. Sabemos que su vida estuvo marcada por la tragedia desde muy joven, la pérdida de sus padres y la búsqueda implacable de venganza contra la familia Anadolu. Pero, ¿cómo afectó este trauma perpetuo a su capacidad innata para amar y confiar? Es muy probable que su fortaleza aparente, esa coraza de acero que proyectaba al mundo, escondiera una profunda y a menudo devastadora vulnerabilidad. Una necesidad latente de protección, un anhelo constante por encontrar la paz interior que parecía esquiva. Quizás sus secretos más íntimos radicaban en sus miedos más primordiales, en esa soledad abrumadora que sentía a pesar de estar rodeado de personas, y en la duda perpetua de si merecía ser feliz después de todo lo que había vivido, experimentado y, sobre todo, hecho. Su armadura impenetrable, aunque esencial para sobrevivir en el brutal mundo en el que se movía, debió ser un obstáculo considerable para abrirse completamente a Esla. ¿Se atrevió realmente a mostrarle esa parte tan frágil y vulnerable de sí mismo? La serie nos ofreció destellos, pinceladas sutiles, pero imaginen la intimidad profunda de esos momentos de debilidad compartida, donde él, el temido Halil İbrahim, encontraba el coraje y la confianza para depositar en Esla la cura de sus heridas más profundas. Por otro lado, Esla, una mujer cuya fuerza e independencia eran palpables, con una profunda conciencia social y un espíritu indomable que luchaba contra las injusticias. Su vida, lejos de ser un remanso de paz, también estuvo plagada de desafíos. Tuvo que enfrentar las férreas presiones de su familia, las expectativas de un matrimonio concertado que amenazaba su autonomía y, por supuesto, el torbellino sísmico que supuso su conexión ineludible con Halil İbrahim. ¿Cuáles eran sus secretos más íntimos? Quizás, a pesar de su entereza visible, guardaba inseguridades ocultas, miedos profundos sobre su propia valía personal, o la preocupación constante y desgarradora de no poder alterar, de no poder cambiar el destino cruel que parecía acechar a las personas que amaba. Su conexión innata con la tierra, su amor genuino por la naturaleza, ¿era acaso una forma de encontrar un refugio, un consuelo vital para escapar de las intrigas sofocantes de su entorno? Y en su intimidad más profunda con Halil İbrahim, es muy probable que sus secretos fueran esos instantes de duda, esos momentos en los que sentía el peso aplastante del mundo sobre sus hombros y necesitaba desesperadamente ese abrazo que la anclara a la realidad, ese amor que le recordara, con absoluta certeza, que no estaba sola en esta batalla. Hablemos ahora de su relación, ese vínculo tan intenso y a la vez tan tormentoso. Su amor no fue un idílico camino de rosas, sino una batalla constante, una lucha épica contra viento y marea. Cada secreto que guardaban celosamente, cada mentira que se veían forzados a urdir, creaba involuntariamente una barrera entre ellos. Pero paradójicamente también esos secretos compartidos en la intimidad, esas verdades susurradas en la penumbra, eran precisamente lo que los unía de manera más profunda e inquebrantable. Piensen en esas noches interminables en las que quizás ninguno de los dos pudo conciliar el sueño, compartiendo la angustia paralizante de sus respectivas situaciones, confesándose miedos que nadie más en el mundo conocía. Esos eran sus verdaderos secretos íntimos, la vulnerabilidad compartida sin reservas, la aceptación incondicional del otro en sus peores momentos.
2. La fuerza inmensa que encontraban mutuamente cuando el mundo exterior se desmoronaba a su alrededor. ¿Y qué hay de los secretos que los rodeaban, esos que tejían la trama de la serie y afectaban directamente sus vidas? La serie estuvo plagada de ellos. Las conspiraciones complejas, las manipulaciones insidiosas, las identidades ocultas que cambiaban el curso de los acontecimientos. Pero aquí nos referimos a los secretos personales, aquellos que marcaron su día a día, sus decisiones vitales, sus reacciones más viscerales. Por ejemplo, ¿qué pensaba realmente Halil Ibrahim en su fuero interno cuando Miran actuaba de forma tan impulsiva y arriesgada, o cuando Reyyan se veía atrapada en la intrincada red de intrigas familiares? ¿Guardaba resentimientos profundos que luchaba incansablemente por superar, o secretos oscuros de su pasado que aún lo perseguían sin tregua? ¿Y Esla? ¿Cómo lograba navegar por las aguas turbias y traicioneras de la familia Adolu sin perderse a sí misma, sin que la oscuridad la consumiera? Quizás sus secretos íntimos eran esas pequeñas y silenciosas rebeliones, esos actos de bondad discretos y ocultos, esos momentos cruciales en los que elegía conscientemente el amor por encima de la venganza. Decisiones que quizás no eran aplaudidas en público pero que definían de manera inequívoca su verdadero y noble carácter. Otro aspecto fundamental a considerar es la influencia omnipresente de su entorno. La familia, los amigos leales e incluso los enemigos acérrimos, todos jugaron un papel crucial en sus vidas. ¿Qué secretos compartían ellos, los que rodeaban a Halil Ibrahim y Esla, que afectaban directamente sus vidas y decisiones? ¿Había conspiraciones familiares de las que ellos eran cómplices involuntarios, o secretos que los mantenían deliberadamente alejados de la verdad más dolorosa? La intimidad de su relación se veía constantemente amenazada por estas influencias externas, a menudo destructivas. Y en esos momentos de máxima tensión, es muy probable que sus secretos más profundos fueran esos instantes de duda sobre la lealtad del otro, esos pequeños celos o desconfianzas furtivas que luchaban desesperadamente por controlar y disipar. Y no podemos olvidar la fascinante y compleja evolución de su amor. Al principio era un amor turbulento, teñido de desconfianza, de manipulación y de una atracción fatal. Pero a medida que sus secretos se iban revelando y ellos, paso a paso, se abrían más el uno al otro, su amor se profundizaba de manera exponencial. Sus secretos íntimos, aquellos que compartían en la privacidad de su vínculo, se convirtieron en los pilares fundamentales de su relación, en los cimientos sólidos de una confianza mutua construida sobre la verdad, por dolorosa y difícil que ésta fuera. Imaginen las conversaciones nocturnas, las confesiones sinceras y liberadoras, los abrazos que lo decían todo sin la necesidad de pronunciar una sola palabra. Esos eran sus secretos más preciados, aquellos que los hacían sentir invencibles ante las adversidades más extremas. También es importante reflexionar profundamente sobre los secretos que, a pesar de todo lo que la serie nos mostró, podrían haber permanecido ocultos. A pesar de la extensa narrativa, siempre existe un vasto espacio para la especulación informada y la imaginación fértil. Quizás hubo momentos de arrepentimiento profundo por parte de Halil Ibrahim que nunca llegó a expresar públicamente, o secretos de familia de Esla que salieron a la luz de forma tardía, alterando aún más su perspectiva. Estos son los que pasaría si, que nos cautivan y nos hacen seguir pensando en ellos, en sus vidas entrelazadas y en la infinita complejidad de sus emociones. La serie nos presentó una historia de amor épica, una saga inolvidable, teñida de tragedia y una implacable venganza. Pero detrás de las grandes escenas de drama, de la pasión desbordante y de los giros argumentales inesperados, se escondían las realidades más crudas y, a menudo, las más dolorosas de la vida de estos dos personajes tan complejos. Sus secretos más íntimos eran, en última instancia, los motores potentes de su crecimiento personal y de la fuerza inquebrantable de su amor. Eran esas partes más vulnerables y ocultas de sí mismos que solo se atrevían a mostrar al ser amado, esos miedos paralizantes y esas esperanzas radiantes que compartían en la quietud sagrada de la noche. En resumen, el viaje de Halil Ibrahim y Esla estuvo intrínsecamente ligado a luchas titánicas, a traiciones dolorosas y a una pasión que ardía con una intensidad inquebrantable. Sus secretos más íntimos no eran simplemente los enigmas que rodeaban sus vidas complicadas, sino la vulnerabilidad genuina que escondían bajo capas de aparente fuerza, la soledad profunda que sentían en medio de la multitud, y el amor puro, a veces aterrador, que se profesaban mutuamente. Descubrir estos secretos, aunque sea a través de la especulación y el análisis detallado, nos permite comprender mejor la profunda
insondable de sus sentimientos y la magnitud de los obstáculos monumentales que superaron juntos, fortaleciéndose mutuamente en el proceso. Y hasta aquí nuestro exhaustivo desglose de los secretos más íntimos de Halil Ibrahim y Esla. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido profundo, y que les haya permitido ver a estos personajes tan cautivadores bajo una luz completamente nueva y reveladora. Me encantaría conocer su opinión al respecto. ¿Qué secretos creen ustedes que guardaban celosamente? ¿Hubo algún momento específico en la serie que les pareció que escondía una verdad profunda y no revelada? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y entablar conversaciones significativas con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante y revelador, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo constante es lo que nos impulsa y nos motiva a seguir creando contenido fresco y apasionante para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.